Y vamos ahora, como lo había anunciado yo desde el arranque de este programa, con el coordinador de la bancada del PAN, Marco Cortés, y con el coordinador de la bancada del PRD, Francisco Martínez Neri. Qué bueno que están con nosotros, diputados. ¿Cómo está? Hola, Mario. ¿Cómo estás? Bueno, gusto estar contigo, Mario. Gracias, diputado. Pues están pasando muchas cosas en el país. Ahora escuchábamos el tema de la economía, la inflación que está creciendo. Vienen nuevos ajustes en el precio de la gasolina en febrero. No sabemos todavía para dónde, pero todo indica que pues, será al alza. Y la pregunta es qué va a hacer el Congreso qué hace la Cámara de Diputados en particular, ante el escenario Trump, inflación y desprestigio de la clase política en este momento en México. Bueno, en principio debo decirte que la comisión permanente que ha estado funcionando en estos momentos, ella se ha dado una situación interesante que es importante analizar. En principio una propuesta de la oposición, y ahí creo que hasta el PAN estuvo en esto, el hacer un pronunciamiento de rechazo a esos incrementos de precios. El PRI y el Verde dijeron no podemos rechazar. Y por otra parte hicimos un planteamiento de un periodo extraordinario. Pensábamos nosotros todavía hace unos 20 días que era importante que nos reuniéramos en periodo extraordinario para analizar las iniciativas que ya tenemos planteadas. El PAN tiene iniciativa, nosotros tenemos iniciativa, ¿y por qué no hubo? Ciudadano, porque no hay voluntad política. Te debo decir, por cierto, en aras de la transparencia, que invitamos también al diputado César Camacho. Por agenda no nos pudo acompañar, pero por supuesto estuvo invitado también a esta mesa. ¿Para qué la urgencia de un periodo? ¿Para qué estas iniciativas? ¿Cómo responder desde la Cámara a esto? Bien, Mario, primero saludar a Francisco Martínez Neri. Nosotros el día de ayer, antier, tuvimos nuestra reunión plenaria. En nuestra reunión plenaria analizamos varios temas. Estuvo el gobernador del Banco de México hablando de las perspectivas económicas de nuestro país, el Consejo Nacional Agropecuario, también diciéndonos cuál es la nueva realidad del sector ante la realidad México-Estados Unidos, Donald Trump. También estuvo con nosotros el general de brigada, que es el responsable de todos los casos jurídicos de la Sedena, explicándonos todo lo que tiene que ver con el mando mixto y también con el marco jurídico que tenemos que aprobar para el ejército, para darnos certidumbre a todos. También estuvo con nosotros gente que nos habló precisamente del incremento del precio de las gasolinas. Y para ser puntuales, Guillermo García, que es el presidente de la Comisión Reguladora. ¿Cuál es la postura del PAN sobre el tema de las gasolinas? Nosotros lo hemos dicho con absoluta claridad. Estamos en contra del incremento de los precios de la gasolina. Hemos dicho que el costo es alto porque tiene mucho impuesto. Por cada litro que la gente paga de gasolina, 6 pesos son impuestos. Y para eso te quiero mostrar esta lámina que es muy ilustrativa. Esto es lo que estamos pagando por cada litro de gasolina. Estamos hablando que cuesta aproximadamente 16 la magna, 4 pesos de IEPS, 2 pesos de IVA. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Que se reduzca en 50%. Y entonces estaríamos con esto logrando que el litro costara 14 pesos. Ahora, aquí el tema es, bueno, primero ha dicho el gobierno, si nosotros dejamos de percibir dinero, pues esto tiene un impacto en el presupuesto. Si nosotros subsidiamos o destinamos más recursos para pagar los incrementos de la gasolina, también tenemos que dejar de gastar en otras cosas. ¿Cuál es la postura, diputado? Bueno, yo creo que es una falacia en principio, eso de que 200,000 millones de pesos no se obtendrían y en estas circunstancias no se podrían realizar una serie de gastos que tienen que ver con gasto social. Me parece que es una falacia porque pueden haber vetas que no se han explorado y que es necesario explorar. ¿Cómo además cuáles? Los sueldos de los altos funcionarios. Ese es un asunto importante. La parte relativa a la corrupción, que hay que recuperar ese dinero. Se hacían cuentas por ahí y se decía, bueno, con lo que recuperemos de Duarte y los demás gobernadores que han hecho irregularidades, generado irregularidades en el país, se puede captar una cantidad importantísima. Pero bueno, esa es una que habría que decir, aunque no se recupere, aunque no alcance, se tiene que recuperar, pues de todo modo. Desde luego tiene que recuperarse, claro. Pero me parece que tiene que recuperarse más en función de combatir el problema de la corrupción y desde luego de hacer ajustes importantes al presupuesto. Ahora, el presupuesto ya está aprobado. Sí. ¿Qué van a hacer? Es importante desactivar esa parte, es necesario. Si es que se llega, por ejemplo, a una disminución del IEPS, pues obviamente se nos desbalancea el presupuesto. Claro. ¿Verdad? Claro. Si se hace una propuesta, si se llega a la propuesta que nosotros estamos haciendo, en el sentido de que desaparezcan estos incrementos totalmente, pues también hay un desbalance. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
aprobar nuevamente cambios en materia de presupuesto de egresos con el propósito de igualar la condición de ingreso y egreso. ¿Están ustedes en el mismo sentido, revisar el presupuesto ya aprobado? Se tiene que revisar la ley de ingresos. Ajá. Nosotros iniciamos por ahí. Corregir la tóxica reforma fiscal. Esto que hemos venido señalando de forma reiterada. Y más ahora ante la amenaza que significa Donald Trump. Ante el recurrente anuncio que ha venido diciendo donde se intenta renegociar el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es lo que necesitamos hacer en México? Ser atractivos para la inversión. La única manera en el mundo de ser atractivo para la inversión es bajando los impuestos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente deducible las prestaciones a los trabajadores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Facilitar a las maquiladoras, facilitar a la industria manufacturera. Es la única forma de retener la inversión y de atraer alguna otra de los Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo. Esa es la forma como podemos seguir siendo productivos. Parte de esto, de corregir la tóxica reforma fiscal, es corregir el IEPS para las gasolinas y que paguemos menos por litro. Pero nosotros sostenemos, primero, corregir la ley de ingresos, corregir la tóxica reforma fiscal. Después, mejorar el gasto. Evidentemente, si hay menos impuestos, el gasto tendrá que ser menor. Claro. Pero es gastar bien, es invertir de forma correcta para que de forma espontánea la gente vea que hay una mejora en las finanzas públicas. A ver, sobre estos que están planteando en la mesa, ¿van a ir en acuerdo o en alianza en estos temas legislativos, PAN, PRD? Y yo creo que es importante que lo platiquemos. Yo diría que hoy día es importante que los partidos de oposición podamos platicar de manera nacionalista, quiero utilizar ese término, patriótica, que es un término que ya no se utiliza en este país, para tratar de encontrar soluciones. Me parece que podemos combinar una serie de ideas con el propósito de beneficiar a la sociedad. Hay otro tema que tendremos que avisar en otra mesa por cuestión de tiempo, que es las propias medidas de recortes, de austeridad de la Cámara de Diputados, porque no puede ser solamente el legislativo, el ejecutivo, el que reduzca el gasto, por lo menos en términos de la percepción pública, ustedes lo saben. Si le preguntamos a la gente si son muchos o pocos diputados, si rinden o no, ya sabemos lo que va a contestar la gente y creo que con razones fundadas. Pero antes de terminar la mesa, quisiera preguntaros un tema que ayer se puso sobre la mesa cuando se anuncia este tuit de Donald Trump de que el presidente, de que hoy se emite la orden ejecutiva para la construcción. Coincide con la llegada hoy de la delegación mexicana que encabeza Luis Videgaray, pero lo más importante, a unos días de la visita del presidente de México, el 31 de enero a Washington. Y lo que ayer ya algunos analistas planteaban es, ¿debe ir el presidente mexicano en este escenario a la reunión con Donald Trump? ¿Cuál es su postura? Bueno, primero decirle a todos los mexicanos que cuentan con el grupo parlamentario del PAN para enfrentar la amenaza de Donald Trump. Y estamos haciendo 4 propuestas muy concretas. Primero, que el presidente de la República le pida al alto comisionado de la ONU que se manifieste en contra de la construcción del muro. Segundo. Cosa que se ve que a Trump no le va a preocupar mucho. Porque bueno, pero ahora sí es necesario que la comunidad internacional también participe y se manifieste. Segundo, que el presidente convoque al gabinete de seguridad ante cualquier eventualidad. Ya se anunció que hoy se inicia el muro. También se anunció que en breve inicia la deportación de migrantes. Se tienen que tomar medidas urgentes y vemos que el gobierno federal no las está haciendo. Tercero, necesitamos fortalecer nuestras embajadas y nuestros consulados para apoyar en materia migratoria a todos los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Y cuarto, que en la reunión que yo veo muy precipitada y poco respaldada que tendrá el presidente de la República con el presidente Donald Trump, uno de los puntos a tratar sea que todos los bienes incautados a Joaquín Guzmán, el Chapo, sean también en beneficio de México, porque la detención se hizo en nuestro país, porque muchos delitos se cometieron en nuestro país. Entonces, que al menos de esa parte, una mitad de la fortuna, pues sí, pueda venir a las finanzas públicas. La pregunta también es por qué no se hizo acá. Es decir, ¿por qué México no realizó el desmantelamiento de la estructura financiera y de la red de protección, que además le permitió estar por años libre? Por supuesto, pero sí te puedo decir que la detención se hizo aquí y que entonces al menos tenemos derecho a la mitad de los recursos que les sean incautados. Diputado. Bueno, yo diría en principio, hay un escenario nacional
en el cual hay una percepción objetiva de que el presidente de la República tiene una debilidad muy grande. Yo creo que esta debilidad poco nos ayuda para poder enfrentar el problema internacional. Pero independientemente de eso, yo creo que todos tenemos que hacer una unidad orgánica en el país para apoyar las decisiones gubernamentales. Y para eso se requiere hacer un gran llamamiento. Yo creo que tienen que entrar los empresarios. Pero no se ha hecho ya, porque hemos tenido varios eventos con ese mensaje en las últimas semanas. Pero yo creo que hay que articularlo. Es decir, simplemente hacer un llamamiento por hacerlo, me parece que no es lo adecuado. Hay que articular esa organización interna en el país. Y entonces todos los actores nacionales, incluidos los demás poderes, tienen que entrarle para poder crear todo un blindaje que permita que los daños sean menores. Y en la verdad, este señor Donald Trump, por supuesto que va a cumplir lo que prometió. ¿Y en ese contexto ve condiciones para la visita del presidente? Yo creo que no debe ir, en principio, en tanto no existan las condiciones suficientemente manejadas ya por la Cancillería en Estados Unidos, que le permitan llegar y que le permitan, desde luego, tener una postura mucho más analítica y desde luego, analizada en función de lo que en principio se puede hacer allí. Ya. Yo creo que tiene que esperar un poco, no quisiéramos que hubiese otro tropiezo más y que al rato nos estemos lamentando. Muchas gracias, diputado. Yo coincido, gracias. Mario. Mira, apenas está Luis Videgaray allá, el canciller, y anuncia que inicia la construcción del muro. El presidente necesita ir con más fortaleza a esta reunión inicial, ya de presidente a presidente. Y lo que nosotros decimos es que nos está representando a todos, que lo haga bien. Cuenta con nosotros, pero que nos aproveche como fuerzas políticas, que aproveche a los sectores productivos, que aproveche a la comunidad internacional. Que la otra discusión es que tanto se siente representada la gente por sus legisladores, que eso es otro tema, que tendremos que revisar. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Mario. Gracias.